Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre que ronca en esta negra noche neoliberal que está comenzando a vivir el amanecer en Argentina, en Bolivia, posiblemente en Uruguay, en Chile, en Ecuador, en Bogotá, donde una lesbiana de izquierda es ahora la alcaldesa de Bogotá. Y todavía soportamos la penumbra en países como Cuba, asediada y bloqueada, la penumbra en Venezuela, también asediada y bloqueada, y la penumbra en Nicaragua, donde también se vive el asedio y el bloqueo por parte de los Estados Unidos, que un día todo lo que es el asedio, el bloqueo, la guerra mediática, la guerra económica, serán declarados delitos de lesa humanidad, porque el bloqueo económico, la guerra mediática, generan procesos migratorios, se llaman catástrofes humanitarias, como la que vive Venezuela, como la que vive Centroamérica, como la que vive y que pretenden que viva Cuba y como la que pretenden que viva Nicaragua. La pregunta es si el famoso Donald Trump tiene la razón. Hasta ahora, yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Cómo es posible que el país más inteligente del mundo tenga un presidente más estúpido que yo? ¿Cómo fue posible que el país más inteligente del mundo, con las personas más inteligentes del mundo, con la mayor cantidad de premios Nobel de ciencias, de medicina, de física, de química, de toda la historia de la humanidad, haya podido elegir a un individuo más estúpido que yo? Ustedes me van a decir, pero Donald Trump no es más estúpido que usted. Pues construye edificios, él es millonario. Usted, ¿dónde? Pues, ¿de dónde usted puede decir que es más inteligente que Donald Trump? Señor, una cosa es ser astuto, la inteligencia del ratón. Él es mucho más astuto que yo. Y este es un astuto que logró vivir en un país donde los astutos podían hacer cosas extraordinarias. Medford, uno de los grandes astutos, durante 30 años robó a la bolsa de Nueva York. Hoy hay una película de unos abogados panameños, Fonseca, Sachs y Fonseca, de donde se originan los papeles de Panamá, donde los astutos también hicieron maravillas y fueron más ricos. ¿Qué diferencia hay entre un astuto y un audaz? Cristóbal Colón fue un audaz, Magallanes fue un audaz, Benalcázar, que conquistó Quito, fue un audaz, Orellana fue un audaz. El audaz se diferencia del astuto en que hay un elemento fundamental, la valentía. Es inteligencia más valentía. En el astuto, por el contrario, es la inteligencia aprovechando la oportunidad y haciendo uso de la cobardía, de la traición, de toda la miseria humana. Bien, esto nos lleva a pensar que qué es lo que está pasando con Ecuador. Un astuto llega al poder. Un astuto que ahora está directamente al frente de la boca del infierno. Y junto a él, su ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, al que le debe costar ya trabajo regresar a su casa sin que su nieto le pregunte, ¿y eres o no eres culpable de la muerte de indígenas?
Un Juan Sebastián Roldán que seguramente no tiene ni hijos, o si tiene, los tiene muy chiquitos, y mañana tendrá que responderles, ¿fuiste o no fuiste culpable de la muerte? ¿Y fuiste o no fuiste culpable de la muerte? Le preguntarán a María Paula Romo, de los indígenas. ¿Fuiste o no? Mamá, ¿fuiste o no? Y tienen que llegar a la cara y mostrarle así. El rostro de aquí pues sí no aparece, aquí no ha pasado nada, yo no he hecho nada, yo no tengo culpa. Fueron las circunstancias. Cuando yo era estudiante del colegio, el rector de mi colegio, que era una academia militar, eran tiempos de los militares. El rector de mi colegio fue nombrado ministro de Trabajo. Y este rector ordenó, siendo ministro de Trabajo, una represión militar y policial a un ingenio muy famoso que se llamaba Astra, azúcar tropical, azucarera tropical, Astra. La masacre fue terrible. Muchos murieron en los acueductos que llevaban el agua al cañaveral. Cuando yo lo encontré, yo ya había salido del colegio. Se enfrentó, él y yo éramos muy amigos. Yo era su consentido en el colegio. Pero tuve que decirle la verdad. Mi coronel, desgraciadamente tendrá que irse a la tumba con la culpa de la muerte de aquellos hombres. Casi 800 personas. Hoy, Osvaldo Jarrín tendrá que irse a la tumba con ese remordimiento de conciencia, igual que todos los que han sido represores y ahora los quieren juzgar el Consejo de Derechos Humanos, los Comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la OEA. Los van a poner en la picota, los van a juzgar. Seguramente saldrán libres, porque simplemente ellos hicieron y cumplieron órdenes de la embajada norteamericana, que tenía que proteger por sobre todo sus bases que tiene en Manta y Galápagos. Bien, viene entonces la triste y doble pregunta: ¿es lo mismo poder? ¿Es lo mismo riqueza? ¿Es lo mismo sabiduría que gobierno? ¿Se puede gobernar sin poder? ¿Se puede gobernar sin sabiduría? ¿Se puede gobernar sin riqueza? Aparentemente, la sabiduría es entender, y significa entender a los seres humanos, entender a la naturaleza, entender el tiempo y, fundamentalmente, inventar la paz. Curiosamente, el mayor invento y el mayor logro normal de la sabiduría es inventar la paz. Por supuesto, no es el mayor logro del saber. Recordemos que gracias al saber existen las armas, existe la bomba atómica, existe la extinción masiva. Es decir, el saber en el ser humano se diferencia de la sabiduría en que en el saber solo lo importante es el uso. En cambio, en la sabiduría lo más importante es el tiempo. En cambio, la riqueza viene de tener, y es tener seres humanos manipulables, manejables a su antojo, a los que se les puede explotar en su trabajo, a los que se les puede obligar a hacer pirámides, a los que se les puede obligar a trabajar en haciendas sin paga, a los que se les puede obligar a ser esclavos de las galeras como en los barcos romanos. Eso es riqueza. Y riqueza también es tener recursos naturales, tener minas, tener haciendas, tener edificios, tener empresas, tener negocios y concentrar la riqueza en una sola persona. Eso es realmente riqueza. Riqueza es la capacidad que tiene un individuo de concentrar el trabajo humano y los recursos naturales. En cambio,
de- se diferencia completamente de lo que es el poder. El poder viene en sí de hacer algo. Yo puedo correr, yo puedo jugar fútbol, yo puedo divertirme, yo puedo enamorarme, yo puedo odiar, yo puedo matar, ese es el poder. Poder es en sí la capacidad de hacer algo. Y esa capacidad de hacer algo se traduce en la capacidad de organizar, de construir, de mostrar. Y cuando ese poder se convierte en una fuerza que puede manejar la voluntad de otros seres humanos, se convierte en poder político. Y eso es lo que hoy ha enceguecido al gobierno de Lenín Moreno. El deseo de disponer de la vida de los ecuatorianos, de los recursos de un país y de las esperanzas e ilusiones de esa gente, de ponerlos bajo su mando, bajo su dominio, bajo su decisión. Y para hacer eso se ha unido con la embajada norteamericana, con los medios de comunicación, con la aristocracia de Quito, con la oligarquía de Guayaquil, y juntos pretenden convertirnos a todos los ecuatorianos en seres obedientes y no deliberantes. Y para eso nos dicen, o cogen la paz o les doy plomo. Y ruegan por la paz, pero atrás de eso, el día de ayer, les llama a los militares y les da un besito y les agradece por haberle mantenido en el poder, no por defender al pueblo. Muchas gracias.